Este, hoy día estoy muy contento porque tengo una excelente artista fantástica que nos llegó de Santiago de Chile la semana pasada. Alguien que tiene unas instalaciones muy increíbles, sorprendentes, y tenemos el privilegio, el lujo para mí, de tenerla acá con nosotros. Me alegra mucho. Ha llegado la semana pasada a la ciudad. Lamentablemente ha llegado justo en la peor época, como está todo quemado y está como más caliente que nunca. Es una tragedia, y en ese sentido te pido disculpas por mostrarte la peor cara de este país, que es en esta época tener que lidiar con los incendios. Pero bueno, por otro lado, te agradezco que hayas venido infinitamente, y también te permito o te invito a que te presentes personalmente. Muchas gracias por las palabras introductorias y por eso es una excelente artista. Sí, bueno, mi nombre es Claudia Miller, soy artista chilena y principalmente trabajo con el agua como medida de tiempo. Ha sido mi investigación que he desarrollado a lo largo como de 10 años, más o menos, un poquito más. Y bueno, y ahí traje algunas cositas para mostrar de mi portafolio, pero básicamente lo que trabajo es cómo el agua es capaz de modelar por una parte el territorio geográfico y por otra parte también es simbólica y es un estado físico, ¿no? Que también se demuestra, o sea, que en el fondo de alguna manera si entendemos el agua acá, podemos entender también el agua que habita en el universo. Entonces mi trabajo va muy de la mano desde el tiempo, de cómo el agua transmite esa temporalidad, o siempre al estar fluyendo, siempre estar en movimiento, ¿no? Permite también entender de que estamos en un planeta en movimiento. Y por otra parte también mi trabajo está relacionado con el asunto astronómico, por lo mismo, ¿no? Porque el agua es tan terrestre como extraterrestre. Entonces, soy académica también, hago clases en la Universidad Católica en Santiago de Chile, también en una universidad privada que se llama Finisterrae. Y bueno, feliz de estar acá y agradecer también la recepción de Kiosco y de comenzar esta conversación. Súper, tengo varias preguntas que te voy a hacer después que tienen más que ver con el entorno, pero entonces si quieres vamos un poco, Vale. quiero que me muestres algunas de las imágenes de tu trabajo, un poco para ir articulando las ideas. Perfecto. Bueno, voy a partir con este trabajo, que no es de los más recientes, porque en realidad lo más reciente, como por todo el asunto COVID, ha estado dado por el video, ¿no? Entonces, bueno, este trabajo fue un trabajo que vengo desarrollando desde hace un rato. Creo que en general a mí lo que sucede con varios de mis proyectos es que de alguna forma nunca quedan tan cerrados, ¿no? Existe siempre la posibilidad como de reabrirlos. Y este proyecto, que se llama Hidrografía del Cuerpo, fue el año 2019, lo acogió la Embajada de Chile en Argentina, y bueno, se llama Hidrografía del Cuerpo porque principalmente como yo trabajo con agua, lo que hago muchas veces con mi trabajo, lo que hago con las instalaciones es crear unas especies de mapas hidrográficos a partir de cerámica. Y, y el último, como hacia donde derivó de alguna forma el trabajo con las cañerías de cerámica, con las canaletas de cerámica, que lo voy a mostrar en los trabajos posteriores, pero hechos anteriormente, realizados anteriormente, en el fondo tiene que ver con o mapas hidrográficos o tiene que ver en el fondo con territorio y cómo ese territorio se puede observar desde también una cierta altura con respecto a cómo cae el agua, cómo fluye, cómo drena. Entonces, lo que les contaba, que desde ahí derivó de alguna manera a este proyecto que se llama Hidrografía del Cuerpo y que nace a partir de las tejas musleras que se desarrollaron en el tiempo de la colonia, durante el periodo más fuerte fue la esclavitud en Latinoamérica. Se hizo muchísimo en Chile, se hizo muchísimo en Ecuador, acá en Bolivia también tengo entendido que se hizo. En Chile se hace aún todavía por la persona, el campesino o el inquilino de una hacienda, y principalmente era de alguna manera poner una placa de cerámica, de barro, sobre la pierna del esclavo del inquilino y sacar una teja que fuera la teja muslera y que servía de techo para las casas.
Entonces el proyecto que fuimos a desarrollar acá en Buenos Aires fue un trabajo colaborativo en donde llegaban las personas y se iban a hacer un brazo. ¿Ya? Yo no hice pierna, hice brazo, hice algunas piernas pero pocas, y la idea era en el fondo que el agua que corría era de Buenos Aires, de alguna forma, que corría por estas dos columnas hechas con brazos y piernas, fuera el agua de Buenos Aires y que además estuviera en calce entre argentinos, argentinas y chilenas. Entonces, bueno, además de este trabajo, lo que sucedió fue, bueno, que a mí me gusta la parte política que tiene este trabajo, porque lo que se hizo fue nombrar cada pieza de cerámica, ¿cierto? Cada persona que iba, igual cooperaba un poco, trabajaba su pieza, y nombraba su pieza con letras de golpe. Y al nombrarlas, en el fondo, la idea, bueno, finalmente sucedió que yo justo viajé por el estallido social de Chile, entonces hablé mucho de política. Buenos Aires, además, como una ciudad súper multicultural, mucha gente se fue a hacer moldes ecuatorianos, españolas, colombianos, bueno, mucha gente que no solamente argentina. Entonces hablé mucho del carácter como político de lo que estaba aconteciendo en Latinoamérica, porque justo en Chile teníamos un estallido social, acababa de explotar el estallido social y estaba súper como caliente el tema. Y entonces ese fue uno de los últimos proyectos que hice con cerámica, en relación a un Pero, perdón, asunto eso es el año colaborativo. pasado, ¿no? No, ¿El el año pasado? 2019. Ah, perdón. Claro. Entonces, bueno, voy a ir un poquito hacia atrás. Y yo participo, bueno, este proyecto se realizó en la residencia Raro, entonces por lo general mis proyectos, no todos, pero o son exposiciones o bien son residencias, que muchas veces radican en exposiciones finales o que a veces quedan en procesos de investigación. Hace poco hice una residencia por la Fundación Mar Adentro en Bosque Pehuen en la Araucanía, que ese es un proceso que está en desarrollo, el material que está ahí. También hice un proyecto de cerámica, pero, y también hice un video. Pero bueno, eso está todavía ahí como en desarrollo post-residencia, que fue este año. Entonces, lo que les contaba a la residencia es que, bueno, por lo general mi trabajo se sustenta mucho en la observación de la naturaleza. Entonces, me viene muy bien la residencia para poder como nutrirme y obtener material, ¿no? Y parte de mis herramientas de trabajo es una cámara que se mete bajo el agua, es un hidrófono donde se puede escuchar bajo el agua también. Trabajo mucho con el dibujo, con la manera de pensar, y así me llevo como las instalaciones, pero sobre todo rescato información de la naturaleza, ya de lo que acontece. Entonces este proyecto, que ahora ya me voy yendo como más hacia atrás, que también es del 2019, este proyecto es un proyecto que surgió de una post-residencia en Tierra del Fuego. Fue una adjudicación del Consejo de la Cultura, perdón, del Ministerio de la Cultura de Chile, en una residencia que lleva la María Luisa Murillo, que está en Tierra del Fuego, que es una isla muy a la Patagonia, y es una de las 50 islas más grandes del mundo, ¿ya? En ese territorio, de hecho, se parte entre Argentina y Chile, y habitaron muchísimo los pueblos indígenas que son los Selknam. Hubo un genocidio tremendo ahí, los erradicaron. Los Y NOAS, ¿no? ONAS. Los ONAS. sí, los Horas estaban un poquito más hacia el norte, pero sí, sí. Em, más bien podríamos hablar de los Selknam. Ok. Y entonces, bueno, esta es una residencia de arte, naturaleza y investigación, en donde también, bueno, mi trabajo abarca mucho el asunto del arte y ciencia. Entonces, bueno, en esta residencia yo fui con un proyecto de filmar bajo el agua, con una cámara waterproof, y en el fondo filmar el Estrecho de Magallanes, ¿cierto? Que fue uno de los, o sea, era el canal por donde en el fondo era la especie de tráfico que había entre Atlántico y Pacífico, ¿no? Hasta que se abre el canal de Panamá. Entonces, por eso, bueno, llegaron muchos ingleses y fueron los que de alguna forma devastaron con la agricultura y los animales el territorio y cazaron a los indígenas. Pero bueno, este proceso de investigación que fue esta residencia,
buscando, yo iba con este proyecto de buscar charcos, ¿cierto? Para de alguna forma explicar la fuerza del viento que tenía tanto sobre el charco o como sobre el mar incluso. Y buscando, lo que me pasó fue que encontré un montón de caracolas botadas, ¿ya? Que era de hecho de uno de los eh, alimentos principales de la gente que vivía de los primeros habitantes de esa isla. Y lo que me interesó cuando encontré la caracola que arrastraba cierto el agua, era que de alguna forma estaba pulida o tenía como una beta por el tiempo, tenía un desgaste material por el tiempo. Y por otra parte, me parecía que también la misma caracola tenía una forma que era principalmente acuática, ¿no? Como un remolino. Y, y bueno, me fui con ese material, me fui con un montón de filmaciones también, porque en el fondo transcurría mucho la residencia en caminar por las costas, y bueno, y además estaba como asociada con científicos, entonces pasaba mucho que los diálogos se tornaban desde la naturaleza, desde por qué, no sé, el cielo es azul, ¿no? Por qué el agua es el agua, y por qué la piedra, ¿no? La edad de la piedra. Entonces, posterior a eso, me pasó que, bueno, hay una piedra que se llama piedra Pómez, que es una de las piedras más nuevas de, de las piedras del mundo, porque es la piedra que arrojó más tempranamente el volcán. ¿Ya? O sea, fue la piedra en el fondo, las piedras son temperatura y presión, entonces la medida que la piedra es más pesada o más compacta, tiene más tiempo. Y lo que me pasó en un lago también en Chile, observando con la cámara acuática, fue que encontré estas piedras Pómez botadas, porque en el fondo el sur de Chile está lleno de volcanes, de actividad volcánica, y la piedra flota, ¿no? Se ocupa mucho para limarse los pies, porque es una especie como de lima. Y la piedra flota. Entonces, pensando, dije como, qué interesante que una piedra pome que flota podría arrastrar en su cuerpo, o arrastrar con ella, eh, el peso de una piedra de alguna forma más antigua, ¿no? Y bueno, y ahí surgió la posibilidad de hacer circular las caracolas a partir de piedras pome en suspensión, amarrándole una caracola a la piedra pome. Entonces, estas instalaciones son dos acuarios con agua. Tiene una entrada de salida y una salida de agua, o sea, perdón, tiene una salida de agua y una entrada de agua que hace circular, forma una especie de corriente. Y lo que empieza a suceder es que en el fondo la caracola empieza a girar y nuevamente se mantiene como en el agua, o vuelve como a aparecer en el agua, ¿no? Lo que hicimos también fue, acá se puede ver mejor, fue de alguna forma abrir como la espiral de la caracola venía un poco más cerrada de alguna forma con su concha, entonces lo que hicimos fue abrir la caracola y mostrar también esa especie como de espiral de agua que también, o sea, de espiral, que también se presenta en los fluidos. Bueno, y eh, quizás puedo presentar este proyecto y luego como que abrimos quizás un poquito más la conversa, para que no sea tan monotemática la conversación. Y este proyecto ya lo que les hablaba de estos mapas hidrográficos a partir de estas cañerías de cerámica. Este es un proyecto que se llama Vaivén, que lo realicé el 2018. Y hay un texto de Philip Ball, que es un biólogo, que bueno, yo lo recomiendo mucho. Philip Ball tiene dos textos que son maravillosamente lindos. Uno que se llama H2O, una biografía del agua, y el segundo que se llama El Imperio del Agua. Y bueno, él es un biólogo químico que habla de los elementos y habla del agua de una manera muy sensible, como si fuera un sujeto, ¿no? Como si fuera un ser. Y, y, en, y en uno de esos relatos, él explica que el agua siempre está en movimiento, o sea, el agua nunca está quieta, los grandes océanos siempre están en evaporación, y lo que sucede en el fondo es que tenemos la atmósfera, gracias al universo tenemos la atmósfera que de alguna forma nos contiene y, o sea, nos protege, y por otro lado hace que el agua recircule, ¿no?
Entonces, dice que el agua, la misma agua vuelve a estar en el mismo lugar cada 100 años. O sea, justo el sábado fui a Espejillo, eh, y se pasó el lugar lindo que tienen, maravilloso. Unos pozones, pero muy, muy bonitos. Y bueno, y pensaba también eso, como queriendo pensar y sentir, ¿o no? O saber que esta agua que está en Espejillos, que está corriendo, va a transitar por el mundo completo, ¿no? Por el planeta completo, como perteneciéndole al planeta. Y entonces ese tipo de situaciones me parece muy, o ese tipo de datos me parece como, por un lado, claro, súper científico, pero este otro lado pienso que tiene una poética maravillosa. Y bueno, y este proyecto Vaivén surge desde ahí. Son dos piezas que son iguales, tienen la misma cantidad de piezas, son los mismos ángulos, pero tienen ángulos su dirección es hacia el otro lado, está espejada. Entonces, son 400 litros de agua que están distribuidas en dos piscinas. Las piscinas tienen unos sensores para que el agua no se rebalse, para que corte una bomba y esté siempre como en el mismo nivel. Y la idea es en el fondo como una especie de órgano que está solamente y únicamente conectado por esta agua que le circula, ¿no? Y que, bueno, tuvimos que rellenar varias veces a pesar de que era invierno porque el agua evapora. Entonces, bueno, y además lo que les contaba un poco de como la relación con la astronomía, eh, siempre esta situación de que el agua es tan extraterrestre como terrestre, como que de alguna manera no es que nos pertenezca a la Tierra, acá habita, ¿no? Tenemos la suerte de que habita en este preciso instante, pero también le pertenece al universo, ¿no? Los cometas se mueven únicamente por vapor de agua. Y bueno, entonces bajo con esto, justo junto con esta exposición, con este proyecto que se llama Vaivén, lo que hice también fue una pieza, diseñaba una pieza que se llama Orbital, y esa pieza lo que hacía, yo estaba muy como alucinada con el asunto astronómico en el sentido de que, como con un dato astronómico, de que los satélites que orbitan los planetas son piedras rocosas muy grandes que han chocado con el planeta y han quedado atrapados en el campo magnético del planeta. Entonces eso me parecía muy bonito porque de alguna forma estar como que esa analogía podría suceder también a nivel humano, ¿no? De cómo podría existir una familia de satélites, ¿cierto? Una familia de lunas que estén orbitándose a ellas mismas. Bueno, y el orbital surge desde ahí. Entonces hay una piedra central que gira sobre su eje y que gira también, tiene una pequeña órbita. Y las otras dos que están atrás o al lado de ellas, la segunda le orbita a la primera y la tercera le orbita a la segunda, con una especie de como familia satelital. Y eso va con una cámara de seguridad, una cámara, un circuito cerrado de televisión, que filma lo que se está proyectando, entonces genera una especie como de infinito. Perdón, Claudia, no me queda muy claro cómo, me quedaba muy claro en la anterior obra, pero en esta, ¿cómo estás definiendo la forma de la instalación? La forma de la instalación surge únicamente porque yo quería hacer un órgano. Y ese órgano finalmente fueron justamente anterior a esta exposición había tenido otra exposición que había desarrollado con estas piezas más grandes, que es, bueno, que es esta, que fue en el Parque Cultural de Valparaíso, y que esta sí se desarrolló con el estrecho Marga Marga, que es un estrecho que está en Valparaíso. Y lo que yo hice fue de fondo reutilizar las piezas y bajo a esta como las piezas que tenía de alguna manera armé una especie de órgano y puzzle según como la correspondencia que había entre ellas. Pero no responde a un río, no responde al concepto que mencionaba, que en el fondo tiene que ver con que la posibilidad del agua de estar en un lugar y estar transitando por todo el planeta cada 100 años, o que en el fondo la misma agua que estaba acá, ¿cierto? En la piscina 1, volvía a estar en la piscina 2, tocando ambas piezas que no estaban en contacto.
Oíme, pero sí te sirves de ayuda más ingenieril, ¿no? Porque no diseñas todo esto tú sola, ¿o sí? No, tengo un equipo de trabajo. Tengo un equipo de trabajo, sí. Pero en general la instalación se diseña desde mi estudio. Pero sí, siempre trabajo con gente. Me encanta trabajar con gente, además. Y siempre hay personas de las quienes se puede aprender. Ya. Ok, una preguntita muy superficial. La iluminación y el espacio negro, ¿por qué? Eso no está negro. Esta sala se pintó, no se alcanza a ver, esto está blanco. La iluminación estaba dada porque acá había una proyección, entonces lo que hicimos fue bajar cortinas principalmente. Además, esta es la sala CCU, que es una sala que tiene mucho ventanal por un lado, entonces no era muy distractor sacar la foto con todo ese ventanal abierto. Sí había una Ah, ventana, de alguna forma. ah, Pero esta parte de acá está más bien en oscuridad. ok. Y sí, esta pared que está acá al fondo se pintó morada porque diseñé una especie como de imagen de la muestra, que es esta serigrafía, eh, que mide más o menos un pliego, y se tomó el color del cielo al atardecer, y se pintó una pared de ese color. Ok. Así que bueno, puedo seguir si quieren Sí, porfa. mostrando, puedo seguir mostrando. Dale, dale. Eh, bueno, este fue otro proyecto, bueno, lo que comentaba, ¿no? Antes, este fue un proyecto que se hizo, acá había una pendiente, este lugar es la ex cárcel de Valparaíso, es un centro cultural ahora, que, bueno, que es un espacio súper grande, súper bonito y súper familiar. Y, y lo que acá se hizo fue establecer una especie de rama de brazo del río, y esta rama, este brazo del río tenía 200 litros de agua que se abrían con una llave, esto no tenía ningún motor, se abrían con una llave, caía por desnivel, caía por gravedad. Yo en general trabajo mucho con la gravedad. Eh, por lo general, las obras siempre, las caídas que hay de agua siempre son por gravedad, y son dadas, la velocidad está dada siempre por la pendiente de la pieza. Entonces, bueno, estos 200 litros de agua regaban toda una línea de jacarandás que había en el parque. Ya, esto lo voy a mostrar de atrás para adelante porque creo que va a ser más comprensible. Bueno, ya empecé como de lo más reciente hacia atrás, pero todo este proyecto de, las, de los canales, en el fondo hacer ríos hidrográficos o entender el agua a partir de su desplazamiento, surgió porque la primera vez que fui a Europa, bueno, a mí ya me gustaba el agua, o sea, yo ya venía trabajando con el agua, ¿no? Venía trabajando, me parecía muy interesante todo lo que pasaba, por ejemplo, con los relojes de agua, y que eran figuras o eran objetos que eran súper de una precisión como impresionante, y que lo ocupaban muchísimo los romanos, los griegos, para sentencias o para distintas como actividades, ¿no? Entonces ya venía trabajando con eso, con la gravedad, y esto fue una residencia, fue una de las primeras residencias más largas que realicé, fue en Bilbao, hay una residencia en Bilbao que la lleva la Fundación Bilbao Arte, es una súper residencia, así que ahí doy el dato para quien le interese. Ellos tienen un programa de entre 6 meses y un año, te becan además, y yo me fui 6 meses a desarrollar un proyecto. Y el proyecto que desarrollé fue, bueno, la primera vez que fui a Europa, una de las cosas que más me impresionó cuando estuve en Roma, y bueno, me hice así como una especie de tour por varios países súper agotador. Pero una de las cosas que más me interesó y más me impresionó fue la cantidad de agua que tenían las ciudades, ¿no? Como España, Barcelona lleno de piletas, lleno de agua, lleno, o sea, como para cada triunfo había una pileta, ¿no? De hecho hay un libro muy bonito que se llama Agua Luz,
si a alguien le interesa, bueno, ahí puede preguntar, pero que habla de, es una especie de tesis que hace la analogía entre la pileta y el fuego artificial. Entonces, un poco habla de esta condición europea o griega, o no, muy romana, de que cuando llegaba, se ganaba una guerra a Atenea, en el caso de griego y romano, se le hacía una pileta, ¿ya? Se le hacía una especie de monumento con agua. Entonces, bueno, me impresionó mucho la cantidad de agua como contenida en piletas que había y además de cómo Europa estaba toda estructurada, sus países a partir de los ríos, ¿no? Que en el fondo que es algo que sucede en Sudamérica, pero que allá estaba como el asentamiento en el mismo río y que las ciudades ya estaban asentadas así, hasta el día de hoy. Y que en el fondo había sido dado por el comercio. Entonces, me quedé con la idea de esto, de todo lo que moviliza un río, ¿no? Todo lo que es capaz de movilizar un río y de que finalmente el agua, a pesar de que seres humanos intentamos ahí ponerle un límite a una geografía que tiene que ver con metros y grados y tratados, ¿no? El agua es completamente libre. Lo que hablábamos hace un ratito de que el agua circula por todo el planeta cada 100 años, demuestra lo mismo, ¿no? Es como que no fuera emigrante. El agua nunca es emigrante en el planeta, ¿no? Siempre está, el agua que está, no sé, en el mar Báltico, está en el Pacífico, y también la que está en los Andes vuelve a estar en el mar o en evaporación y así. Entonces, bueno, me fui con esta idea de trabajar algo que tuviera que ver con los ríos, y me interesó mucho. Yo partí con este proyecto, quería hacer una especie de mapa hidrográfico, quería como construir este mapa hidrográfico. Primero partió desde un proyecto que provenía con construir el mapa hidrográfico del Amazonas y ver cómo llegaba hasta Chile incluso, o por toda Sudamérica. Y finalmente ese proyecto, que fue como acogido en un museo, pero no fue adjudicado por fondos, se targiversó en hacer un mapa europeo, porque ahí sí me dieron fondos. Y sí me becaron. Entonces, finalmente, bueno, partí haciendo un proyecto súper ambicioso de toda la ría de Bilbao. Bilbao está de alguna forma la parte de la ría, ¿ya? Y tiene un nombre femenino porque la ría se rellena de alguna manera con agua de mar. Entonces existen muchas mareas vivas y mareas muertas, por decir así, en donde incluso la ría completamente se seca y luego de la tarde está otra vez arriba, otra vez en alto. Y entonces finalmente me fui con esta idea de construir una especie de meandro de la ría, y surgió este proyecto que se llama Catastros de Agua. Yo me iba con la idea de reproducir todo esto con mangueras, y finalmente me pasó que me parecía muy frío el asunto de la manguera. Entonces lo que hice fue desarrollar cañería de cerámica que estuviera por fuera vidriada, ¿cierto? Quizás acá me puedo ampliar un poquito esta imagen, ahí está. Que estuviera por fuera vidriada, pero que por dentro no estuviera vidriada, o sea, no estuviera esmaltada, para que pudiera circular agua de la ría por esta canaleta y fuera una especie de medida de tiempo, la borra, por decirlo así, o como el sedimento que estaba dejando el agua dentro de la cerámica. Entonces todo era había un bidón de 10 litros de agua que caía por gravedad, siempre una válvula solenoide, esto se abría, está automatizado acá, un Arduino es una pieza muy simple, es como un pequeño computador que nos le da códigos de abiertos y cerrados, básicamente, de ceros y unos, y con eso puedes programar sensores y puedes programar una placa donde tú programas, por ejemplo, bueno, en este caso tenía programada una válvula, una bomba de agua, en distintas temporalidades. Entonces, la bomba de agua subía cada 1 minuto, la válvula se abría en 10, porque en 10 minutos caían los 10 litros que estaban contenidos en este bidón. Y entonces, bueno, con este proyecto también me metí a la ría ahí, que tiene unos sedimentos asquerosos, me metí en un bote flotador, y ahí me puse a filmar también bajo el agua. Y también lo que decía las mareas vivas, en el fondo empecé a estudiar cuáles eran las pleamares y bajamares todos los días, durante 4 meses. Acá hay 3, pero fueron 4 meses. Y me di cuenta que, por ejemplo, cada una de estas líneas es un mes del año, o sea, perdón, es un día del mes. Entonces,
había una pleamar muy alta, luego una bajamar muy baja, luego una pleamar. En el mismo día había una oscilación súper grande del agua. Y fue súper bonito encontrarse con esto porque de alguna manera ese gráfico matemático yo lo pasé a imagen, a animación, y me parecía que los reflejos que se producían a partir del agua y la luz, que se producía, por ejemplo, y que se producen en las paredes, a veces en las piedras, ¿cierto? Cuando refleja el agua y se produce esta especie como no sé, de fantasmitas así, de estrellas como proyectadas, tenía mucho que ver con esta forma. Entonces, de alguna manera, como la matemática de la naturaleza estaba también hecha en forma. Entonces, desde ahí fue... ¿Me iba a comentar algo? No. Sí, tengo un par de... No, termina y después te comento. No, bueno, iba a pasar otro proyecto, pero si quieres darle. No, espérate. ¿Sabes que me recuerdan? Extrañamente me parece que hay como la morfología de las obras no me parece que tenga relación, pero me recuerda a Rebecca Horn, Me encanta Rebecca Horn. Y me No, me recuerda encanta un Rebecca poco a Horn, sí. Tunga también. No, Sí, yo me sé que encanta ninguno de Tunga, los son mis dos tiene artistas que ver favoritos. con el proyecto que tienes tú, pero justamente por eso es que te pregunto cómo estás, cómo entiendes la instalación artística en realidad. ¿Cómo ubicas tus ideas dentro del espacio de exhibición? Bueno, primero muchísimo desarrollo, la instalación mucho desde los materiales, de los mismos materiales. Bueno, a todo esto me encanta Rebecca Horn, ahora justamente estoy haciendo un proyecto de arte público en Santiago de Chile, con un equipo de arquitectos, y estamos trabajando con el sol. La encuentro alucinante, Rebecca Horn, me encanta. Y Tunga también me encanta, una de las mejores muestras que he visto es de él. Hay un museo de arte y naturaleza que se llama Inhotim, que queda en Brumadinho, cerca de Minas Gerais, en Brasil, y es un museo tan alucinante, es maravilloso realmente. Y tienen como 3 galerías, bueno, es de un coleccionista súper importante que estuvo casado con, ahí tiro el dato como social, estuvo casado con Adriana Barillao, entonces, bueno, él tenía mucha obra y lo que hizo fue armar este museo de arte y naturaleza. Y tiene unas piezas de Tunga que son maravillosas. Bueno, ¿cómo consigo la instalación? Bueno, primero desde el espacio, ¿no? Me encanta lo espacial, me encanta el movimiento. Y lo otro es que yo trabajo muy modularmente también con la instalación, entonces siempre me estoy fijando en contenedores de carácter industrial, por ejemplo, o qué es lo que puede contener el agua, cuál es la medida de algo, ¿no? En este caso, por ejemplo, en Bilbao, yo lo que hice fue una ferretería y me encontré con tubería realmente. En el caso de los brazos, ¿cierto? Hidrografía del cuerpo tenía que ver con la persona, con cada persona y cómo era, o sea, los brazos de hombre eran muy diferentes a los brazos de niños, que eran muy chiquititos. Si hubiera hecho un proyecto solamente con niños, hubiera sido una instalación mucho más pequeñita. Entonces, por lo general, la instalación la consigo desde el material. Me gusta mucho cómo los materiales son capaces de decir algo, sin que uno les ponga palabra. Y cómo esos materiales, al estar juntos, ¿no? Pueden, de alguna manera, comenzar a dialogar y tirar una especie de lenguaje o de concepto de simbología, ¿no? En este caso, por ejemplo, pasaba que el trabajo, a pesar de que se ve como una joyita, ¿no? Pero el trabajo es bien precario, o sea, más que precario, tiene una cosa así media como latina igual, ¿no? Que en Bilbao como que no estaban tan acostumbrados de alguna forma. Que creo que como latinos estamos, como sudamericanos estamos más acostumbrados a este tipo de trabajo, pero en Bilbao no tanto. Y ese trabajo principalmente, la escala, estuvo dada primero por el tiempo que yo tenía de producción, segundo porque me tenía que traer la obra en la maleta. Finalmente me dieron un premio ahí y pude como traerme todo y montar la exposición. Luego después de esto volví a montar una exposición en Bilbao y luego monté esa misma exposición en Diegue, que es mi galería, en Santiago de Chile. Y entonces esta pieza principalmente fue dada por el espacio que tenía y por el tiempo que tenía, ¿no? Acá está, bueno, esta fue la expo de... En esa residencia de Bilbao Arte hay una especie de premio final. Entonces,
A mí me dieron esos premios finales y me pagaron la producción de esta expo. Entonces acá, por ejemplo, el tamaño de la sala era gigante, ¿no? Y siempre como hay ahí una especie de disyuntiva con la instalación y, ¿no? ¿Qué es lo que muestro? Como muestro lleno toda la sala o lleno la mitad o qué espacios dejo vacío, o dónde tensiono, ¿no? Hay una obra que me encanta de Silo Meireles, que es una maderita de los indios tupí, que mide 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Y es muy interesante porque es muy interesante lo que trae como concepto finalmente esa obra, ¿no? Y está, de hecho, se monta en una sala muy grande con una luz muy dirigida hasta este cubito. Entonces, creo que la instalación la da su mismo material. En este caso, por ejemplo, esta pieza negra, acá está atrás la que yo desarrollé en residencia, esta pieza negra, yo me volví a Chile, hice la producción de la expo y trabajé la producción de alguna forma a distancia y me devolví con cierto material. O sea, me fui de nuevo a Bilbao con cierto material para exponerlo allá. Y acá en el fondo, esta pieza negra está dada por el río Maipo. Y seleccioné la cañería con la cual quería trabajar con una cañería pequeña porque me tocaba viajar con pieza además, de ida, ¿cierto? Y entonces trabajé con una cañería un poco más pequeña que la anterior y la extensión de eso fue dado por el mapa hidrográfico que tiene el río Maipo. Y bueno, y esa muestra después se mostró también en Dieque, bueno, y desde ahí, desde de alguna forma catastros de agua, me puse a trabajar con cerámica así en esto sobre todo, ¿no? Y esa ya es como, a ver, sí, esta ya es como una de mis primeras obras, y podríamos hablar de esta, sí, de esta y luego de Semidiurno, que también tiene relación con el agua. Pero eso, es un tema interesante la instalación, porque yo siento que de alguna forma el arte es, o al menos yo hago arte, porque es una manera de entender el mundo para mí. Y creo que puede transmitir eso desde una estructura, no sé si estructura, pero desde un lugar sensible, ¿no? Entonces, por eso me gusta mucho la relación con la ciencia, o la relación con la arqueología, o la relación con otras disciplinas, porque es súper difícil leerse un paper, ¿no? Pero, por ejemplo, el año pasado para Arts Electrónica, junto a un amigo, colega, artista, hicimos un video que se llama EXA, que se encuentra, bueno, está en mi portafolio, se puede descargar, tenemos justo la página en remodelación, pero igual ahí les dejo porque está el portafolio que se puede descargar y lleva al link de Vimeo, el portafolio. Hicimos EXA, que en el fondo era una representación a nivel como, que si quieren podemos ver un pedacito de hecho, a nivel de los retrocesos del glaciar Chaparelli, que queda en Patagonia. Y toda esa información la hicimos con unos glaciólogos, Francisco Aguirre y Inti González, que bueno, muy simpáticos glaciólogos de la Patagonia, y toda la información que nos daban como paper era súper dura, de alguna manera. Entonces, al tomar esa información el arte es capaz de volverla de alguna forma más sensible, ¿no? O de acceder a un espacio contemplativo en donde ya te pasan más cosas en el corazón que con el mismo paper. Y eso. Yo me quedo pensando, ¿qué onda con la espiritualidad de las obras? Con la espiritualidad, ¿cómo qué onda? Bueno, me pregunto si hay como un afán espiritual en el trabajo con el agua. Sí, siempre. O sea, yo creo que el arte y lo espiritual siempre están relacionados. Justo ahora para acá, para Kiosco, estoy investigando acerca de los hichi, que me ha parecido súper alucinante. Que esta, la anaconda como deidad femenina que protege las aguas, ¿no? Y, y pensaba también, por ejemplo, ahí, con lo que hablaba del biólogo, ¿no? Que tiene este libro de H2, una biografía del agua, y habla del agua como un ser, ¿no?
Entonces, ¿de qué manera poder conectarse con el agua desde un lugar sensible también es espiritual, ¿no? Poder darle como una especie de rezo al agua. Yo pienso que sí, que por lo general el arte y lo espiritual siempre están relacionados. Eh, y en mi trabajo quizá está dado como por la contemplación de ver el agua correr, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, nadie puede empujar el río, también es un concepto, es un refrán súper antiguo, ¿no? Que también tiene mucho de espiritual, de alguna manera, y que tiene que ver con el tiempo y con no querer acelerar, por ejemplo, el proceso. Entonces yo creo que hay una parte simbólica que siempre está como analogía a la emoción o al sentimiento humano también, ¿no? O sea, las caracolas, por ejemplo, que son arrastradas por las piedras pómez, que son sostenidas por las piedras pómez, esa pieza, que bueno, que es una de las piezas que a mí más me gusta, yo la tengo montada en mi taller y bueno, cada, no sé, cada 3 meses saco la piedra para que se seque, ¿no? Para que evapore su agua. Y cuando empiezan a hundirse las caracolas con las piedras, es de un dramatismo así, pero ya como, no sé, la balsa a la medusa, no sé. O sea, creo que así como el arte, así como la naturaleza está llena de espiritualidad, el arte también. Am, en realidad, no era tan ingenuo mi comentario, porque sí creo que acá en Bolivia hay por un lado, los ríos en Bolivia, los que están cerca de la ciudad, están terriblemente contaminados, pero al margen Mm. de eso, este, sí hay como una hay nuevos movimientos que están tratando de rescatar las antiguas creencias, en Mm. algunos casos animistas, en algunos no tanto, y que tienen mucho que ver o sea, que son más bien precoloniales, y eso a mí me parece bien interesante y me parece que está bastante vinculado con este tipo de proyectos, ¿no? Que al final de cuentas son inevitablemente poscoloniales. ¿Vos qué opinas sobre esto? No, lo encuentro alucinante. Alucinante, que además, o sea, no sé, por ejemplo, ahora lo que te contaba, que esto como de la cultura ahuac, que es de 4.000 años, o sea, tiene una antigüedad de 4.000 años, ¿no? Eh, Leí acerca de que los chiquiteños tienen esta creencia en el hichi y que cuando las aguas se malgastan, el hichi se va. Y lo que trae es sequía, hambruna, mala pesca, y que se le rinde homenaje a las aguas a través de esta anaconda, ¿cierto? Que no se puede ver nunca, que se ve solamente el atardecer. Eh, y que rendirle homenaje y rendirle rezo es también cuidar las aguas, ¿no? Entonces, de alguna forma, es súper diferente a lo que se ve en Occidente, ¿no? Que, no sé, desde hasta hace poco, hasta el 1900 se pensaba que la naturaleza, la mejor naturaleza era la domesticada, ¿no? Me estoy leyendo un libro que es alucinante, que es La historia de la naturaleza de Andrea Wolf, que es el viaje que hizo Humboldt por América del Sur. Y claro, en el fondo relata eso, ¿no? Como de ahí también la procedencia de todos los jardines franceses, que son súper ingleses, que son de alguna forma ya un poco salvajes, pero que es una naturaleza que está domesticada, ¿no? Y que la naturaleza, de alguna forma ordenada, era mejor que una salvaje. Entonces, que hace 4.000 años los indígenas ahuac o las corrientes ahuac hayan tenido una deidad del agua a quien le rezaban, me parece muchísimo más conectado hacia, hacia lo divino y hacia, de alguna forma, el cuidado de la naturaleza, o sea, muchísimo más conectados con la naturaleza. Así que me parece interesantísimo, lo encuentro bello. Yo, ahora que viniste y que la semana pasada conversábamos acerca del incendio, me pregunto qué opinas o qué estabas pensando. En realidad yo te veía y ponías cara de escepticismo cuando yo te comentaba la terrible tragedia sobre el incendio y quisiera saber qué opinas de todo lo del cielo en Santa Cruz ahorita. Porque de Eh, hecho, termino, de hecho yo nunca he sentido a esta ciudad tan extrañamente seca o tan caliente como la he sentido el día de hoy. Y mm. eso me parece terrible. Bueno, sin duda que
a ver, una cosa es el cambio climático, que sin duda que en Santiago es súper seco, ¿no? Pensé que me iba a llover mucho más. Hoy día que llovió fue como, wow, está lloviendo. Qué increíble. Con respecto a los incendios, sí, me parece locura. Bueno, yo estoy recién conociendo la cultura acá, ¿no? Entonces, me parece, o sea, ahora que fui a la residencia al sur en Araucanía, a lo que más le temen en Chile es al fuego. O sea, bueno, Chile en general es un país bastante catastrófico, ¿no? Tiene harto terremoto, si no hay no hay un terremoto hay un volcán, si no hay un volcán hay un aluvión, y así sucesivamente. Pero, por ejemplo, ahora que estuve residiendo en el sur, se cuida mucho que el fuego, en el fondo, porque hay mucho viento, y eso que es un lugar que llueve, pero muchísimo. Entonces se cuida mucho que no se escape el fuego. ¿No? El mapuche cuida mucho su fuego, que nunca se escape el fuego, que nunca se apague, pero que siempre se contenga también. Entonces, acá que me contaba, bueno, Danilo, que de alguna forma, y que tú también me comentabas de los chaqueos, ¿cierto? Que se empiezan a quemar para abonar de alguna forma y que se descontrola, por supuesto, porque hay una cantidad de viento impresionante en Santa Cruz. Entonces, me parece, o sea, como sin ánimo de prejuiciar nada, ¿no? Porque lo que te decía, no conozco la cultura, tú me comentabas que era para los suelos agrícolas de alguna forma una especie de abono, ¿no? Pero está conectado con eso, con la agricultura, ¿no? Sí, mientras Yo no sé si los si estuviera indígenas, controlado, si estuviera controlado y decir, ok, voy a quemar esta parcela, es que el fuego sería nunca se puede genial. controlar, es como, es Pues imposible a mí me controlar el parece, fuego. a esas alturas me parece que hay un proyecto político sumamente complejo Sí, seguro, no, yo en el desconozco, descontrol pero sobre los incendios, pero no puedo meterme en eso, me prohíben, así que no voy a hablar de política. Pero Este, sí, me parece que, así como cerrando la pregunta, me parece que está conectado con eso, con la agricultura, ¿no? O sea, está conectado con, no tanto con la naturaleza, ni con la preservación quizás de la fauna que hay en esos lugares. Eh, y bueno, y los incendios a la orden del día en el planeta. O sea, en Santiago una vez estuvimos, o sea, no solamente en Santiago todas las zonas centrales hace como 3 años, o sea, se quemaba, Chile se quemaba y caían cenizas del cielo y era como una locura. ¿No? Entonces, bueno, esa es la, de alguna forma la domesticación de la naturaleza que ha entendido el ser humano, ¿no? La manera de relacionarse con ella. ah, por supuesto. Falta espiritualidad ahí. Por lo menos respeto, por lo menos respeto. Entonces, ¿me quieres comentar un poco qué es lo que estás planeando hacer acá en Bolivia? Sí, bueno, te comentaba, si quieres puedo cerrar quizás con este proyecto y luego ya nos pasamos a eso para que no quede la Dale, lámina ahí genial. como, Sí. que es como el momento en que yo que yo comencé a trabajar con el agua, ¿no? Fue un proyecto del 2009, pero que se puso el 2011. Y, y yo acá estaba estudiando un máster en Chile, en donde un artista que llevaba ese curso, un taller de operaciones visuales que se llama, exigía que nosotros hiciéramos una máquina. Entonces yo estaba muy metida de hecho mi tesis me la guió un biólogo que se llama Germán Manrique, y yo estaba muy metida con el asunto de cómo generar espacios vacuos en la materia. Y, y bueno, y haciendo panqueques un día, me encanta cocinar, me di cuenta de que la juguera era una máquina de hacer remolinos. O sea, a mí como que las formas de alguna forma se me repiten, ¿no? Por eso me fijé tanto en el remolino de la caracola también. Entonces, bueno, me gustó mucho estas máquinas hacer remolinos y me puse a jugar con eso. ¿Cierto? Finalmente lo que hice fue comprar una bomba lavadora, armé este balde, le puse un timer y lo que hice también nuevo fue trabajar con una cámara de seguridad, en donde esa cámara de seguridad era capaz de filmar este remolino que estaba en movimiento cada 15 minutos y después cortaba su movimiento. Y se llama constelante porque de alguna manera esta máquina reproducía una especie de constelación a partir de como el desdoblamiento de su imagen. Y fue divertido porque
a este proyecto, por ejemplo, le pusimos un montón de cosas al agua primero, como Pato Purifix, bueno, con esto con un amigo. Pato Purifix, otras como elementos, tinta y cosas así, y finalmente llegamos al café. El café nos producía espuma, o sea, me producía espuma en la obra, y producía con una luz, producían ciertos brillos que llevaban a la idea de una galaxia en formato de espiral. Total. ¿Cierro acá o lo dejamos abierto el portafolio? Como veas, no sé, según lo necesites para explicar lo que quieres hacer ahora o lo que estás pensando. Eh, sí, lo que tengo ahora, bueno, hay varias cosas que me han interesado acá. La primera que me interesó fue el viento, como fluido también, y los globos que venden en la plaza. Me ha gustado mucho, justo hoy día vi volar un globo. Y por otro lado, lo que te comentaba de los hitchis, vengo con una cámara, con mi cámara que se mete al agua. Estuve grabando en espejillos también. Y, y me ha gustado mucho el concepto del hitchi. Yo creo que mi trabajo va por ahí. Está en desarrollo, está en investigación, creo que va a haber un poco de video, creo que va a haber una representación también de esta deidad femenina, ¿no? Que para el mundo occidental, ¿no? Cuando llegaron los colonos era el diablo, la anaconda, la serpiente, y para el mundo de alguna forma más oriental o más indígena, es una deidad, ¿no? Es un lugar sabio de naturaleza. Entonces, estoy desarrollando eso, leyendo harto, teniendo la posibilidad de leer, de contactarme con gente, con personas de acá, que también me han dado ahí como información de la cual nutrirme, ¿no? Muy bonito porque el sábado que fuimos a Espejillo, de pronto atravesaba en una de estas cavernas o cuevas como de 11 metros de profundidad, que está muy bonita, atravesaba un pequeño rayo de luz y se formaba esta especie como de refracción o con la luz, ¿no? Como el movimiento del agua iluminado. Y era una belleza, era como que hubiera aparecido un espíritu del agua ahí. Entonces, bueno, juntando ese material, filmando, haciendo ahí varias pruebas y situaciones que la idea es que en el fondo sirvan para el proyecto y para la investigación, pero yo soy muy amante de los procesos, más que los resultados, incluso aunque muestro puro resultado. Tengo PowerPoint, tengo presentaciones de proceso, pero soy muy de pensar a través del dibujo, de estudiar, me gusta mucho, mucho, mucho la mitología, me gusta mucho la ciencia, me gusta mucho la mitología, me gusta mucho la arqueología y me gusta mucho la observación de la naturaleza, así que principalmente he estado en eso, ¿no? Esta semana que recién comenzó la residencia he estado principalmente ahí en esa observación. Oye, te pido disculpas, te hago una pregunta molesta. ¿Cómo negocias con el mercado? Te pido disculpas por la pregunta. No te preocupes, no hay ningún problema. ¿Cómo negocio con el mercado? No negocio con el mercado. No, me ha tocado negociar con el mercado, con personas con coleccionistas bastante como atentos hasta el momento, pero poco. Yo en general a mí lo que sucede con mi trabajo es que a mí me pagan producción. Ahora, por ejemplo, estoy en un proyecto grande que lo está pagando el Ministerio de Obras Públicas en Chile. El Ministerio de la Cultura me ha financiado varias veces, de hecho yo estoy acá por el Ministerio de la Cultura, en ¿Eso Santa es el Cruz. Fondar? No, Sí, eso es el Fondar, Fondar. sí. Ajá. Y bueno, y de vez en cuando se vende algo, pero poco. Yo en realidad vivo de lo académico, las instalaciones ya tengo fondos para producir. Ahora estoy con un proyecto, por ejemplo, de la Universidad Católica, estoy llevando un proyecto que se llama Límite de Confusión, con astrónomos en el observatorio que lleva la Universidad Católica, Santa Martina se llama. Estamos estudiando el Sol. Entonces yo en general ya mi trabajo se está abriendo como hacia colaboraciones y hacia financiamiento de esos proyectos. Llevo una página web que se llama sirius.cl, soy codirectora, ahí junto con el Ricardo Vega, que buscamos levantar y de alguna forma visibilizar proyectos de arte y ciencia.
vamos lento porque tenemos poco financiamiento, pero ya vamos. Y me interesa mucho el arte como conocimiento, más que el mercado del arte. Me encantaría estar siempre vendiendo para poder tener mi estudio y que se mantenga ahí bajo venta. Pero bueno, sí, creo que mi trabajo está más bien financiado como proyecto que, ¿no? Como a festivales, por ejemplo, residencias, se financian mucho a través de residencias, mi trabajo. ¿Crees que esto en algún momento podría dejar de ser arte para convertirse en activismo? ¿Mi trabajo? Sí. Puede ser, no lo sé. Puede ser. El trabajo de hidrografía del cuerpo, por ejemplo, es un trabajo que las personas se llevaron la obra, ¿no? Y que a cualquier galerista le parecería terrible, ¿no? La obra se regaló, la gente se llevaba sus brazos, yo no tengo esa obra conmigo. Para montarla y para producirla tengo que hacer el proyecto de nuevo, y que ese proyecto se auspicie y que la gente se lleve ese arte. Entonces, creo que el mercado del arte tiene una cosa fascinante, súper interesante, pero la verdad es que yo nunca he hecho arte para el mercado. Tengo un trabajo que, si bien podría ser coleccionable, requiere de un coleccionista con la cabeza un poquito más abierta. Y también que tengan las condiciones, no, no cualquiera Y tiene que el tenga las espacio. condiciones, claro. Sí, bueno, es que depende de lo que se coleccione. También puedes coleccionar piezas más pequeñas, ¿no? O sea, Tunga no solamente tiene instalaciones, tiene también dibujos. Entonces, bueno, pero los dibujos, Sí, por pero nadie quiere un ejemplo, dibujo de Tunga, ¿no? no, claro. Pero bueno, a lo que voy es que en el fondo hay formatos que se colecciona, en donde sí se puede coleccionar artistas que son más bien instaladores o que son más espaciales, o, ¿no? Podríamos entrar a pensar también cómo se colecciona la performance, por ejemplo, y se colecciona el video. Pero Totalmente. Chile es un país bastante conservador en términos de coleccionismo. Bueno, Y una otras gran cosas amiga de más. Giosco se acaba de ir a Chile. Nuestra amiga Sana de Verducci se fue a vivir a Chile y dijo, en Chile están pasando cosas, me voy. Y ciertamente nosotros tenemos muchísimos amigos en Chile, muchísimos amigos del arte en Chile. Y es increíble, ¿no? Igual así como que nunca, pese que hay como algunas discusiones extrañas en este país, nosotros con los artistas chilenos siempre nos llevamos bien, son fantásticos. Así que convengan todos los artistas chilenos que quieran. Gracias. No sé, no sé si quieren de cerrar algo, Gianni, si hay algo más y podemos ir cerrando. Bueno, me parece que no hay, así que vamos a cerrar. ¿Te quieres despedir? Sí, claro. No, agradecer la convocatoria, o sea, las personas que están ahí en línea. Y, y nada, ojalá siempre el arte sea un espacio de libertad, ¿no? En donde hacer arte sea una forma de conocimiento y de lenguaje y de acercar lo sensible, espacios de sensibilidad a las personas. Eso. Ya, va a estar en kiosco este mes. Me parece que vénganse a pasar por acá, conózcanla. De hecho, voy a hacer un anuncio. Ah, saben, todos los que frecuentan kiosco saben bien que kiosco está mutando en muchas cosas. Vamos a mantener el taller de Leslie Moyano en la red. Estamos iniciando un taller de literatura y arte contemporáneo de José Andrés Sánchez Exeni y que eso va a empezar en estas semanas. Y al margen de eso, yo estoy regresando a mi taller en vivo en la sala, en kiosco, que empieza mañana. Así que vamos a mantenernos en la red, pero también estamos en la sala, ya estamos abiertos. Estamos abiertos desde hace un rato, pero en realidad la gente está recién empezando a salir de nuevo a la calle. Así que bueno, los invito a pasarse por ahí, vengan, conozcan a la gente que está por acá. Alfredo Román está poniendo un restaurante en la puerta, una tienda de discos, restaurante, café. Así que bueno, estamos como muy activos. Así que con eso me despido. Bueno, nos vemos pronto.